Bienvenidos a nuestro podcast llamado Política en Contexto. Hoy exploramos un tema fascinante que afecta a nuestras vidas de manera constante: la influencia de las instituciones en las decisiones políticas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las instituciones, ya sean gubernamentales, sociales o económicas, moldean las elecciones y acciones de la política? En este episodio desentrañaremos este intrigante fenómeno. Exploraremos ejemplos concretos de cómo las instituciones influyen en la política. Así que prepárense para un viaje a través de cómo las instituciones moldean las decisiones en la política de nuestro país. Soy Luis Alejandro Guzmán Mora, el presentador de hoy, y en esta ocasión me complace anunciar a nuestra invitada, la ciudadana doctora Mayra Patricia Pérez Román, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Autónoma del Estado de México y candidata al grado de doctor en Gestión y Políticas de Innovación por el Instituto Politécnico Nacional. En las líneas de investigación: federalismo, descentralización y relaciones intergubernamentales, innovación social, políticas públicas, con una producción de académica de participación en encuentros académicos y congresos nacionales e internacionales, 17 artículos publicados y 2 capítulos del libro, y a nuestra host, Greta Buendía Rodríguez, estudiante en la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en el Centro Universitario Huayna Texcoco, con participación en el Congreso Centroamericano de Sociología. Este podcast es creado por los alumnos del Centro Universitario Huayna Texcoco de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, dirigido y supervisado por el docente del campus en la asignatura Teoría Política, el doctor José Cruz Jorge Cortés Carreño. Su tiempo y disposición para compartir sus conocimientos y su experiencia, ya que eso es muy valioso para nosotros y estamos emocionados de escuchar su perspectiva. Muchas gracias por la invitación. Desde que se acercaron, pues bueno, me pareció un tema relevante, sobre todo empezar a hablar, desmitificar y puntualizar la importancia que tienen las instituciones en nuestro país. Sí, muchas gracias. Bueno, como primer segmento tenemos ¿qué son las instituciones? Entonces, bueno, vamos a comenzar definición de lo que son. Y bueno, yo investigué que las instituciones son estructuras organizativas y normativas que influyen en la forma en la que interactuamos y tomamos decisiones en la sociedad. Y ya pueden ser gubernamentales, como el gobierno y las leyes, o sociales, como la religión y familia. En su experiencia laboral, ¿cree usted que dicha definición es correcta? Me parece que es correcta, pero es limitativa. Un punto importante de destacar de las instituciones es que no ofrecen a una construcción física. La mayoría de las personas creen que una institución es una construcción albergada por 4 paredes. March y Olsen, Douglas North sobre todo, la definen como el anclaje seguro ante los vertiginosos cambios, como un sistema estructurado de comportamientos que genera rutinas también, y a su vez esas rutinas nos dan estabilidad a la sociedad. O sea, básicamente en un entorno cambiante y tan dinámico, las instituciones se convierten en un pilar o en el anclaje al cual nos podemos adherir y mantenernos estables. Entonces, la definición es correcta, pero me parecería que habría que ampliarla y también tener en cuenta que hay instituciones informales que no son ilegales, pero que también delimitan nuestra vida cotidiana. Por poner un ejemplo, tradiciones y costumbres nos hacen ser lo que somos, y nuestras instituciones formales, pues por supuesto tienen un sistema equilibrado de comportamiento, tienen rutinas, procedimientos, o sea, están albergadas de manera mucho más amplia, y lo informal rara vez es pronunciado. Ok, entonces, bueno, sería como, ya retomando lo que les acabo de decir, que son como las reglas del juego de la sociedad. Determinan cómo se distribuye el poder y los recursos de la información que están arraigados en nuestra cultura e historia. Exacto, son las reglas del juego que nos permiten determinar comportamientos. Obviamente nuestras instituciones están asociadas con nuestro modus operandi, digamos que nuestro comprender yendo nuestras fronteras de cómo estamos trabajando y funcionando. Hay instituciones de carácter que si no universal, sí muy grandes a nivel continental o a nivel occidental, pero sin duda alguna nosotros tenemos nuestras propias instituciones porque tenemos una idiosincrasia muy particular que nos permite operar nuestra vida comunal, bueno, en el caso específico de nuestro país. Sí, bueno, muchas gracias, doctora. Y ahora bien, bueno, nosotros sabemos que existe una diferencia entre instituciones públicas e instituciones privadas. ¿Podría usted brindarnos alguna definición
sobre eso y destacar como la diferencia que hay entre ambos conceptos. Ok, las instituciones públicas, dada nuestra formación, me parecerían en este momento las más importantes, porque básicamente impulsan el pacto social. La vida societal como la conocemos, pues está determinada por el sistema de ordenanza, como les mencionaba, ¿no? Este proceder gubernamental, que no es intergubernamental, sino este proceder gubernamental en donde pues tenemos establecimientos de rutinas de comportamiento, desde las más simples, que podemos hablar del entorno familiar, hasta esta vida institucionalmente pública, en donde sabemos cómo desarrollamos elecciones, cómo desarrollamos nuestros procesos políticos, vamos, o sea, nuestra vida en el entorno público, que es básicamente en donde nos desarrollamos, ¿no? Donde convivimos con la otredad. Y el caso de las instituciones privadas, tampoco hay que satanizarlas, o sea, forman parte integrante. Y en un estado con un modo de vida también neoliberal, en donde el mercado históricamente se ha sabido que no puede ser replegado, no hay que darle carta abierta al mercado, hay que tenerlo regulado, pero sin duda alguna hay que incorporarlo a nuestra vida, porque convivimos con él diariamente. Hay servicios que incluso el Estado no nos da, pero que sí lo podemos adquirir con el entorno privado. Entonces, soy más partidaria de lograr un equilibrio entre nuestra vida pública y obviamente con el sector privado, porque también están presentes, o sea, somos lo que somos en una conjunción dual, en un camino que vamos compartiendo en paralelo. Muchas gracias, doctora. Y bueno, considerando las definiciones que nos acaba de brindar, bueno, considero importante para las personas que nos van a escuchar que es importante mencionar la diferencia que hay entre instituciones y las organizaciones para no caer en la equivocación. Y bueno, las organizaciones se definen como la estructura y disposición de recursos, actividades y personas de manera sistemática y coordinada con el propósito de alcanzar objetivos específicos de manera eficiente y efectiva. ¿Podría usted facilitarnos algunas diferencias entre una institución y una organización? Sí, las organizaciones es un conjunto de personas con un objetivo determinado. Aquí lo más importante sería definir cuál es ese objetivo comunal que estamos persiguiendo. Y en un rango superior están las instituciones, que son normas y comportamientos de esa sociedad ya organizada, que tuvo que dar un primer paso hacia la búsqueda del bien común. Y en esa concreción del bien común, pues están las instituciones que establecerían esa lógica o dinámica de juego. Y reitero, dentro de lo informal y lo informal, pues bueno, desarrollamos una serie de actividades reguladas por las instituciones, y sobre todo lo que dicen March y Olsen son normas y rutinas de comportamiento. Y con esa vida rutinaria, que puede ser muy criticable también por cierto lado, pero por el otro, reitero, o sea, cuando todo en el mundo nos está fallando, cuando estamos ante un cambio muy vertiginoso, no nos podemos quedar en ese mismo entorno o cambio vertiginoso. Necesitamos a alguien que nos dé estabilidad, y ese es el papel de las instituciones, dar estabilidad. Las organizaciones tienen un índole inferior, no menos importante, pero es ese conjunto de personas con un objetivo determinado, por lo menos desde la perspectiva de Bobbio. Muchas gracias, doctora. Entonces, ¿usted cómo podría decirnos que las instituciones influyen en las decisiones políticas del país? Ok, pongamos un ejemplo, cómo nosotros somos un país democrático, cómo nos organizamos. Por ejemplo, si queremos elegir un presidente, debemos de tener instituciones autónomas, añadiría, que permitan que nuestra vida democrática, más allá del proceder gubernamental, del partido, de quien esté en el poder, nos establezca normas y rutinas de comportamiento. Si tú quieres votar por un presidente, vamos a hablar de la federación, sabemos que tiene que llamarse a elecciones cada 6 años. A la hora de ir a sufragar generas un sistema de comportamiento, o sea, pasas a las urnas, bueno, al biombo donde tú puedes tener tu papeleta, votar y seleccionar la opción que para ti sea la adecuada, pero tú pasas en un entorno cuidado. Todos tenemos muy institucionalizado, muy entendido el comportamiento, en donde me dan mi boleta y yo paso en un entorno privado a hacer la selección de la visión que yo quiero. Doblo y después meto a urna. No puedo hacerlo de manera distinta, no puedo hacerlo de otra perspectiva. Entonces, esa es una rutina a lo mejor que pareciera muy superficial y muy somera, pero detrás trae toda una organización. ¿Por qué? Porque si yo quiero impulsar elecciones, no lo hago mediante, no sé, un grupo de funcionarios que se organizan y van a las casillas. Son ciudadanos que son elegidos dependiendo del apellido o de alguna característica en específico, pero son los mismos ciudadanos, yo que he sido funcionaria también de casilla, que nos capacitan, que nos dan materiales, que nos dicen qué hacer en caso de alguna incidencia, etcétera. Entonces, todo esto
parte de esta rutina de comportamiento en donde selecciono a mis ciudadanos, los capacito, les llevo material, los llevo el día de las elecciones, les enseño cómo contar y al final es un ciudadano recibiendo el voto de otro ciudadano. Entonces, ese es un ejemplo, me parece que muy tácito de cómo podemos identificar que una rutina delimita cómo vamos a actuar, no nada más a nivel ciudadano, sino como mi actuar, pues bueno, va a generar entonces todo un sistema federal de comportamiento para elegir gobernantes, desde el federal, que quizás son las elecciones más llamativas, hasta el entorno local. Muchas gracias, doctora. Entonces, con lo que se nos acaba de decir, serán como que las instituciones brindan los mecanismos necesarios para la toma de decisiones. En este caso sería, por ejemplo, las votaciones. Sí, exacto. No deciden en el caso de las elecciones porque es el ciudadano quien al último elige la visión de política de país, de candidato que quiera. Pero ciertamente nos hace todo el mecanismo para que nosotros elijamos a la visión que nosotros queremos, pero ellas nos están guiando. Por eso, reitero, las instituciones pueden ser muy criticables porque su cambio es muy lento, pero la lentitud en este caso es un elemento positivo. Porque si las instituciones cambiaran con la misma velocidad que lo hace la sociedad o el país entero, entonces yo me meto en esa misma vorágine en donde tengo tantos cambios que nada me puede dar seguridad. En un ejemplo más fácil es ir como a casa de tu abuela. Hay cosas que en casa de la abuela ya no gustan, porque a lo mejor no he evolucionado con una perspectiva de cambio, no he evolucionado con una perspectiva de género. Hay ciertas cosas que le podemos criticar, sí, pero yo sé que también es mi lugar seguro, que cuando vaya todo va a estar igual, que las modificaciones son mínimas, casi imperceptibles, pero esa es una cualidad, porque yo puedo ir y meterme a un lugar que es seguro, que no me va a cambiar la jugada de hoy para mañana. Lo mismo con las instituciones, de hoy para mañana no me pueden decir, hoy organizan las elecciones los ciudadanos, mañana las organizan 50 representantes de cada partido. Entonces, la lentitud en el cambio, aunque criticable, es mi punto de arranque hacia el pensamiento o hacia el comportamiento seguro. Muchas gracias, doctora. Bueno, con la información que usted nos acaba de brindar y teniendo como conocimiento de que en México tenemos varias instituciones que nos ayudan tanto para la sociedad como para la vida pública y política, ¿nos podría usted decir cuál cree que sean las instituciones más importantes, más relevantes en nuestro país? Ok, si nos vamos por rubros y ahora que estamos en la vida democrática, pues por supuesto el INE como articulador de procesos que impulsan la democracia. Yo que estoy más del lado del análisis de políticas públicas también, yo podría decir que las secretarías de Estado que realmente han logrado han tratado de impulsar comportamientos estables, por ejemplo, cuando se busca institucionalizar una política de combate a la pobreza. Esta administración no es referente con combate a la pobreza, por lo menos no en política pública, pero antes Cedesol, cuando operaba programas, trataba de generar ciertas rutinas. Por ejemplo, yo te doy un apoyo, pero en contraprestación tú tienes que hacer algo, es decir, comportarte de manera rutinaria. Yo cada 2 meses te voy a dar un aporte, criticable o no el aporte porque era pequeño, pero yo te voy a enseñar que tus hijos, para que tú tengas mi apoyo, los tienes que enviar a la escuela. Para ver qué haces con ese dinero, entonces yo voy a hacer seguimiento en materia de salud, seguimiento, no sé, de peso y talla de los niños. A lo mejor pareciera muy simple el ir a una clase de cocina, porque eran las mujeres las titulares, también había hombres, pero en clase de cocina yo te voy a enseñar cómo cocinar o tener alimentos calóricamente más altos, más nutritivos, con menos grasas saturadas, o cómo cocinar mejor con menos ingresos. Ese tipo de instituciones como Cedesol eran pioneras en este país, ¿no? Oportunidades en su momento, política o programa público que buscaba hacerlo. Claro, la política pública es un campo aparte y muy criticable para algunos, pero ahí podríamos encontrar esos ejemplos. Dictaminan mi vida democrática y dictaminan la forma o establecen una rutina en que yo voy a poder sacar a mi sociedad de una pobreza extrema, a una pobreza normal, entrecomillándolo, a una clase media y así sucesivamente. Entonces, las instituciones más importantes a mi juicio son aquellas que tratan de modificar las acciones negativas de la sociedad, en este caso combate a la pobreza, salud, institucionalizar cómo nos atienden. Ahorita lamentablemente creo que lo tenemos institucionalizado para mal. Yo hablo desde mi perspectiva, en donde a lo mejor, no sé, si un día hace años me tocaba ir al ISSSTE, yo tenía que levantarme muy temprano con condiciones médicas complicadas,
y tenía que estar a las 5 de la mañana en ventanilla para que me dieran una ficha, suponiendo que le alcanzara. Y es muy rutinario, muy fácil ver que este comportamiento rutinario también afecta en negativo, porque todos sabemos que ir al servicio médico en lo privado es costoso, e ir al servicio público pues es la vía que tenemos muchos, pero es una vía institucionalizada en un ámbito negativo. No sé si me van a entender, no sé si me va a tocar un médico, y si ya tuve la fortuna de pasar, yo no sé si va a haber medicamento. Sí. Es muy difícil eso de institucionalizar Comportamientos. Sí, disculpe, institucionalizar comportamientos, sí. Bueno, yo había escuchado que en México contamos con una serie de instituciones públicas fundamentales en la política y en el gobierno. Por ejemplo, la presidencia, que está, que tiene el cargo del presidente de la República, que es el encargado de dirigir y tomar decisiones políticas administrativas. Y pues también contamos con otras instituciones como el Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, la CNDH y las Secretarías de los Estados y el INE. Debido a lo anterior, ¿cuál cree usted que sea la importancia de las instituciones en una sociedad democrática? Bueno, para empezar, la figura del presidente se convierte en una institución cuando la legitimamos, no nada más, desde el ámbito de lo legal, porque claro, ¿no? Hay que seguir un proceso otra vez institucionalizado, pero debemos de legitimarlo, que es lo que estaría complementando su poder, ¿no? El presidente actual, más allá de lo bien o lo mal que lo esté haciendo, porque es criticable al final, es un presidente muy legitimado por la población, no necesariamente por las mejores cosas, pero la gente lo siente muy cercano, entonces no le va a dar un golpe de estado, no le va a causar conflictos. Esto evidentemente no quiere decir que no haya problemas en cada una de nuestras entidades federativas, en nuestros municipios, y claro que sigue habiendo manifestaciones, pero vamos, al legitimar su poder garantizas un poco más de paz social, sin unificar los problemas, pero la gente no va a salir, te va a cerrar Reforma, o no se va a ir a manifestar no sé, a alguna secretaría de algún estado, o dentro de sus entidades, pues no va a ir a donde está el gobernador, y así sucesivamente. Entonces, en el caso de la figura presidencial, pues bueno, hay que complementarlo con la legitimidad. En el caso de figuras o instituciones de vida democrática, pues sería importante identificar que nuevamente nos marcan la ruta de cuándo podemos votar, sobre quiénes personajes podemos votar, porque ellos también tienen un registro, y sobre eso que es avalado, pues podemos sufragar. Y en el caso de secretarías de Estado, para mí las que tienen el rubro de lo social, sin demeritar, por ejemplo, economía, que tiene un entorno sistémico, pero bueno, yo me quedaría con antes Sedesol, ahora bienestar. No me gusta llamarla bienestar porque la búsqueda del bienestar puede ser muy ambiguo, y el desarrollo social sí tiene una terminología mucho más cimentada. Entonces, esos serían los tres pilares principales: un presidente que sea no nada más legal, sino que sea legítimo; un modelo democrático, porque al final democracia en este país, que nos permita saber cómo elegir a nuestros candidatos, cuáles son las vías, y que sea el ciudadano sobre todo quien siga llevando estos procesos previa capacitación. Y después, reitero, Sedesol, ahora bienestar, que se encargaría de modificar las condiciones de vulnerabilidad de las personas. Muchas gracias, doctora. Y pues sí, usted, como lo comenta usted, es muy importante capacitar a nuestros servidores públicos, porque hay como mucha discrepancia entre las poblaciones, los ciudadanos que van y buscan algún apoyo en alguna secretaría o en alguna institución competente para lo que necesitan, y no se entiende él con el servidor público, ¿no? Entonces sería como muy cierto eso de capacitar, y que en este caso, bueno, ahora nuestro presidente sí es muy legítimo ante la sociedad y ante muchas personas, pues haga uso de buena manera de lo que se le está brindando como población ahí. Ahí, perdón la interrupción, me gustaría puntualizar algo. Sí, claro. Parte del sistema burocrático beberiano nos lleva al deber ser. Ciertamente no operamos sobre el deber ser, pero hay que entender que la profesionalización tiene que ser parte inherente de la administración pública mexicana. No demos por sentado que quien llega tiene la capacidad de hacerlo. Hay que ponerle candados, por decirlo así, filtros, para saber, ok, ya llegaste a lo mejor desde una perspectiva democrática, o formas parte de la administración pública de los diversos órdenes de gobierno, pero asegurarnos que lo tenemos que capacitar, que tenemos que ponerle filtros de control, de confianza, no dar por sentado que quien llegue tiene la capacidad, porque puede llegar realmente por conocimiento académico o por alguna vía, por compadrazgos, digámoslo Las así. palancas que hay, ¿no?
Entonces, ok, ya llegaste por la ruta que haya sido, profesionalízate, asegúrate tú de también capacitarlo y no des por sentado quien que se ostenta como burócrata sabe que es un burócrata de verdad o en la vida real. Entonces, profesionalizar y capacitar y, ¿por qué no?, hasta depurar cuando sea posible. Sí, que sería como lo más conveniente, ¿no? Quitar a las personas que de plano no dan el ancho en su trabajo y buscar a alguien que sí esté capacitado y si no, pues brindarle la capacitación y que se esfuerce al recibirla. Que no es Generar que un lo de círculo ir virtuoso. y ya, pero no hacerlo bien, ¿no? Sino que también que ponga de su parte. ¿Podría usted proporcionarnos ejemplos históricos de instituciones que hayan marcado la diferencia en México? Ok, alguna institución histórica, la SEP. Sin duda alguna, el hecho de cómo transforma el país, aunque no nos gusta hablar a veces de la influencia del catolicismo, sobre todo cuando secularizamos la educación, separando iglesia, estado y demás, incluso nuestro municipio, donde se cimenta la universidad, Fray Pedro de Gante es pionero con la Sí. enseñanza de lectura, escritura, sobre lo que en su momento era la comunidad indígena, y de ahí hacia adelante, ¿no? Pasando por Vasconcelos, que me parece el pionero de estos procesos en el país. Para mí, la SEP es la institución fundamental, porque justamente la educación es la que nos permite cambiar aquello que no nos gusta y descubrir realmente que hay modos distintos de vida. Digamos que la educación es la única forma de ampliar el pensamiento. Para mí esa sería la institución más importante. Otra que me parece fundamental, pero que no lo ha hecho bien en sus diferentes nombres y momentos históricos, son aquellas que buscan el apoyo hacia el campo, porque no lo han consolidado. Y ciertamente hablar de campesinado en nuestro país, en la mayoría de los casos, y tristemente estamos hablando de un sector olvidado, y en buena parte prácticamente ser un campesino es ser pobre en este país. Y no debería de ser así, finalmente es la riqueza de la nación. Y pues, ¿por qué no? Si Lázaro Cárdenas, figura muy emblemática, aunque criticable en nuestro país, hizo reparto agrario, que ya tengo un pedazo de tierra, entonces ayúdame a entender cómo sembrarlo, ayúdame a comercializarlo, permíteme darte a ti en el mismo país pues productos en donde pues bueno, yo mismo que soy del campo mexicano te puedo acercar, y tú a la vez pues bueno, me estás garantizando también a mí un sistema que si no perfecto, porque la vida es imperfecta, pero o bueno, complicada, pero ¿por qué no darle la mayor estabilidad que pueda a este rubro? Entonces, para mí, SEP, con sus nombres a lo largo de la historia, y las instituciones que apoyan al campo son las fundamentales. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Usted, bueno, ¿cuál es su opinión acerca de ahora que hubo todo una discrepancia con los nuevos libros de la SEP que dio el gobierno? ¿Usted cree que fue correcto como la sociedad tomó el hecho de que se les informara? Reacciono. Sí, reaccionó el hecho de que se filtraran los contenidos de esos libros. Pues mira, todo depende del cristal con que se mire, pero es cierto que la educación debe mantenerse desde un pensamiento laico y entendiendo la laicidad, en donde ningún, digamos, estructura de pensamiento tiene que ser superior a otra. Estamos muy acostumbrados a que el pensamiento laico es separación, pensamiento religioso, pensamiento dentro del marco del positivismo. Pero si ahora estamos oscilando en lo que teórica o supuestamente puede ser una formación más hacia la social democracia o hacia el socialismo y de repente el comunismo, el problema no es que transformes los contenidos, sino que el contenido sea 100% real, que te permita a ti como alumno, como docente, como vamos, gente que compartimos el ámbito educativo, entender que sí es real el conocimiento que me están dando. Y así esto de la secularización, porque no debe de ser prioritario educar a la sociedad desde mi perspectiva en un pensamiento socialista o comunista. Es igualmente importante saber sí qué es el socialismo, qué es el comunismo, pero igualmente importante saber qué es el capitalismo, qué es el consumismo, qué es el neoliberalismo. O sea, dejar de entrada de tratar a los términos bien o mal, porque el término está desprovisto de valor moral de entrada. Todo dependería de cómo lo implementas en tu país. Un gobierno centralista puede ser tan bueno como mi rey filósofo, aludiendo a algo que no tenemos actualmente, pero como mi funcionario ilustrado lo puede hacer. Y un gobierno demócrata puede ser tan malo como las capacidades que le faltan a él o la presidenta en su turno, en su determinado momento o contexto,
pueda hacer. Entonces, el problema con los libros de texto gratuito es que cualquier cambio se siente como una laceración a la infancia. Ni siquiera tenemos todavía la visión completa de lo que va a venir en ese material, ¿no? Entonces, antes de cambiar los saberes, deberíamos identificar cuáles son los cambios. A lo mejor van a ser 2 o 3 cambios que muy probablemente eran necesarios, pero también hay que ver ahora lo demás que se ha modificado. Simplemente hay que evitar un sistema de adoctrinamiento y promocionar o seguir impulsando el pensamiento crítico. Incluso también desmitificar el pensamiento científico. Es muy importante, claro, Sí. pero no es lo único. Lo cuantitativo no es lo único que vale y no se ha ahondado más sobre el tema. Si nuestra formación va a seguir siendo dentro del positivismo o si vamos a poder dar paso a un pensamiento más holístico, más hermenéutico. Entonces, lo que llama la atención es lo que nos jala, pero eso nos hace nulificar y analizar el resto del contenido. Hacer cambios en este momento, derivado del tipo de gobierno que tenemos, sí me parece poco justificado porque se destaca una parte y se está nulificando lo demás. A mí me gustaría esperar, no que se publiquen, sino que nos envíen un borrador, o bueno, que surja un primer borrador en donde podamos ver claramente cómo estaba, cómo está y cuál es la justificación. Si no hay justificación y se hizo por contentillo, pues claro, se critica la visión de alguien, pero si hay razón de cambiarlo, pues por... Sí, muchas gracias. Bueno, como primer segmento tenemos qué son las instituciones. Entonces, bueno, vamos a comenzar dando la definición de lo que son. Y bueno, yo investigué que las instituciones son estructuras organizativas y normativas que influyen en la forma en la que interactuamos y tomamos decisiones en la sociedad. Y ya pueden ser gubernamentales, como el gobierno y las leyes, o sociales, como la religión y familia. En su experiencia laboral, ¿cree usted que dicha definición es correcta? Me parece que es correcta, pero es limitativa. Un punto importante de destacar de las instituciones es que no ofrecen a una construcción física. La mayoría de las personas creen que una institución es una construcción albergada por 4 paredes. March y Olsen, Douglas North sobre todo, la definen como el anclaje seguro ante los vertiginosos cambios, como un sistema estructurado de comportamientos que genera rutinas también y a su vez esas rutinas nos dan estabilidad a la sociedad. O sea, básicamente en un entorno cambiante y tan dinámico, las instituciones se convierten en un pilar o en el anclaje al cual nos podemos adherir y mantenernos estables. Entonces, la definición es correcta, pero me parecería que habría que ampliarla y también tener en cuenta que hay instituciones informales que no son ilegales, pero que también delimitan nuestra vida cotidiana. Por poner un ejemplo, tradiciones y costumbres nos hacen ser lo que somos y nuestras instituciones formales, pues por supuesto tienen un sistema equilibrado de comportamiento, tienen rutinas, procedimientos, vamos, o sea, están albergadas de manera mucho más amplia y lo informal rara vez es pronunciado. Ok, entonces, bueno, sería como, ya retomando lo que les acabo de decir, que son como las reglas del juego de la sociedad. Determinan cómo se distribuye el poder y los recursos de la información que están arraigados en nuestra cultura e historia. Exacto, son las reglas del juego que nos permiten determinar comportamientos. Obviamente nuestras instituciones están asociadas con nuestro modus operandi, digamos que nuestro comprender yendo nuestras fronteras de cómo estamos trabajando y funcionando. Hay instituciones de carácter que si no universal, sí muy grandes a nivel continental o a nivel occidental, pero sin duda alguna nosotros tenemos nuestras propias instituciones porque tenemos una idiosincrasia muy particular que nos permite operar nuestra vida comunal, bueno, en el caso específico de nuestro país. Sí, bueno, muchas gracias, doctora. Y ahora bien, bueno, nosotros sabemos que existe una diferencia entre instituciones públicas e instituciones privadas. ¿Podría usted brindarnos alguna definición sobre eso y destacar como la diferencia que hay entre ambos conceptos? Ok, las instituciones públicas, dada nuestra formación, me parecerían en este momento las más importantes, porque básicamente impulsan el pacto social. La vida societal como la conocemos, pues está determinada por el sistema de ordenanza, como les mencionaba, ¿no? Este proceder gubernamental, que no es intergubernamental, sino este proceder gubernamental en donde pues tenemos establecimientos de rutinas de comportamiento, desde las más simples, que podemos hablar del entorno familiar, hasta esta vida institucionalmente pública, en donde sabemos
cómo desarrollamos elecciones, cómo desarrollamos nuestros procesos políticos, vamos, o sea, nuestra vida en el entorno público, que es básicamente en donde nos desarrollamos, ¿no? Donde convivimos con la otredad. Y el caso de las instituciones privadas tampoco hay que satanizarlas, o sea, forman parte integrante. Y en un estado con un modo de vida también neoliberal, en donde el mercado históricamente se ha habido que no puede ser replegado, no hay que darle carta abierta al mercado, hay que tenerlo regulado, pero sin duda alguna hay que incorporarlo a nuestra vida porque convivimos con él diariamente. Hay servicios que incluso el Estado no nos da, pero que sí lo podemos adquirir con el entorno privado. Entonces, soy más partidaria de lograr un equilibrio entre nuestra vida pública y obviamente con el sector privado porque también están presentes, o sea, somos lo que somos en una conjunción dual, en un camino que vamos compartiendo en paralelo. Muchas gracias, doctora. Y bueno, considerando las definiciones que nos acaba de brindar, bueno, considero importante para las personas que nos van a escuchar que es importante mencionar la diferencia que hay entre instituciones y las organizaciones para no caer en la equivocación. Y bueno, las organizaciones se definen como la estructura y disposición de recursos, actividades y personas de manera sistemática y coordinada con el propósito de alcanzar objetivos específicos de manera eficiente y efectiva. ¿Podría usted facilitarnos algunas diferencias entre una institución y una organización? Sí, las organizaciones es un conjunto de personas con un objetivo determinado. Aquí lo más importante sería definir cuál es ese objetivo comunal que estamos persiguiendo. Y en un rango superior están las instituciones, que son normas y comportamientos de esa sociedad ya organizada, que tuvo que dar un primer paso hacia la búsqueda del bien común. Y en esa concreción del bien común, pues están las instituciones que establecerían esa lógica o dinámica de juego. Y reitero, dentro de lo informal y lo informal, pues bueno, desarrollamos una serie de actividades reguladas por las instituciones y sobre todo lo que dicen March y Olsen son normas y rutinas de comportamiento. Y con esa vida rutinaria que puede ser muy criticable también por cierto lado, pero por el otro, reitero, o sea, cuando todo en el mundo nos está fallando, cuando estamos ante un cambio muy vertiginoso, no nos podemos quedar en ese mismo entorno o cambio vertiginoso. Necesitamos a alguien que nos dé estabilidad y ese es el papel de las instituciones, dar estabilidad. Las organizaciones tienen un índole inferior, no menos importante, pero es ese conjunto de personas con un objetivo determinado, por lo menos desde la perspectiva de Bobbio. Muchas gracias, doctora. Entonces, ¿usted cómo podría decirnos que las instituciones influyen en las decisiones políticas del país? Ok, pongamos un ejemplo, cómo nosotros somos un país democrático, cómo nos organizamos. Por ejemplo, si queremos elegir un presidente, debemos de tener instituciones autónomas, añadiría, que permitan que nuestra vida democrática, más allá del proceder gubernamental, del partido, de quien esté en el poder, nos establezca normas y rutinas de comportamiento. Si tú quieres votar por un presidente, vamos a hablar de la federación, sabemos que tiene que llamarse a elecciones cada 6 años. A la hora de ir a sufragar generas un sistema de comportamiento, o sea, pasas a las urnas, bueno, al biombo donde tú puedes tener tu papeleta, votar y seleccionar la opción que para ti sea la adecuada, pero tú pasas en un entorno cuidado. Todos tenemos muy institucionalizado, muy entendido el comportamiento en donde me dan mi boleta y yo paso en un entorno privado a hacer la selección de la visión que yo quiero. Doblo y después meto a urna. No puedo hacerlo de manera distinta, no puedo hacerlo de otra perspectiva. Entonces, esa es una rutina a lo mejor que pareciera muy superficial y muy somera, pero detrás trae toda una organización. ¿Por qué? Porque si yo quiero impulsar elecciones, no lo hago mediante, no sé, un grupo de funcionarios que se organizan y van a las casillas. Son ciudadanos que son elegidos dependiendo del apellido o de alguna característica en específico, pero son los mismos ciudadanos, yo que he sido funcionaria también de casilla, que nos capacitan, que nos dan materiales, que nos dicen qué hacer en caso de alguna incidencia, etcétera. Entonces, todo esto parte de esta rutina de comportamiento en donde selecciono a mis ciudadanos, los capacito, les llevo material, los llevo el día de las elecciones, les enseño cómo contar y al final es un ciudadano recibiendo el voto de otro ciudadano. Entonces, ese es un ejemplo, me parece que muy tácito de cómo podemos identificar que una rutina delimita cómo vamos a actuar, no nada más a nivel ciudadano, sino como mi actuar, pues bueno, va a generar entonces todo un sistema federal de comportamiento para elegir gobernantes, desde el federal, que quizás son las elecciones más llamativas, hasta el entorno local. Muchas gracias, doctora. Entonces,
con lo que se nos acaba de decir, serán como que las instituciones brindan los mecanismos necesarios para la toma de decisiones. En este caso sería, por ejemplo, las votaciones. Sí, exacto. No deciden en el caso de las elecciones porque es el ciudadano quien al último elige la visión de política de país, de candidato que quiera. Pero ciertamente nos hace todo el mecanismo para que nosotros elijamos a la visión que nosotros queremos, pero ellas nos están guiando. Por eso, reitero, las instituciones pueden ser muy criticables porque su cambio es muy lento, pero la lentitud en este caso es un elemento positivo, porque si las instituciones cambiaran con la misma velocidad que lo hace la sociedad o el país entero, entonces yo me meto en esa misma vorágine en donde tengo tantos cambios que nada me puede dar seguridad. En un ejemplo más fácil es ir como a casa de tu abuela. Hay cosas que en casa de la abuela ya no gustan, porque a lo mejor no he evolucionado con una perspectiva de cambio, no he evolucionado con una perspectiva de género. Hay ciertas cosas que le podemos criticar, sí, pero yo sé que también es mi lugar seguro, que cuando vaya todo va a estar igual, que las modificaciones son mínimas, casi imperceptibles, pero esa es una cualidad, porque yo puedo ir y meterme a un lugar que es seguro, que no me va a cambiar la jugada de hoy para mañana. Lo mismo con las instituciones. De hoy para mañana no me pueden decir, hoy organizan las elecciones los ciudadanos, mañana las organizan 50 representantes de cada partido. Entonces, la lentitud en el cambio, aunque criticable, es mi punto de arranque hacia el pensamiento o hacia el comportamiento seguro. Muchas gracias, doctora. Bueno, con la información que usted nos acaba de brindar y teniendo como conocimiento de que en México tenemos varias instituciones que nos ayudan tanto para la sociedad como para la vida pública y política, ¿nos podría usted decir cuál cree que sean las instituciones más importantes, más relevantes en nuestro país? Ok, si nos vamos por rubros y ahora que estamos en la vida democrática, pues por supuesto el INE como articulador de procesos que impulsan la democracia. Yo que estoy más del lado del análisis de políticas públicas también, yo podría decir que las secretarías de Estado que realmente han logrado han tratado de impulsar comportamientos estables. Por ejemplo, cuando se busca institucionalizar una política de combate a la pobreza. Esta administración no es referente con combate a la pobreza, por lo menos no en política pública, pero antes Cedesol, cuando operaba programas, trataba de generar ciertas rutinas. Por ejemplo, yo te doy un apoyo, pero en contraprestación tú tienes que hacer algo, es decir, comportarte de manera rutinaria. Yo cada 2 meses te voy a dar un aporte, criticable o no el aporte porque era pequeño, pero yo te voy a enseñar que tus hijos, para que tú tengas mi apoyo, los tienes que enviar a la escuela. Para ver qué haces con ese dinero, entonces yo voy a hacer seguimiento en materia de salud, seguimiento, no sé, de peso y talla de los niños. A lo mejor pareciera muy simple el ir a una clase de cocina, porque eran las mujeres las titulares, también había hombres, pero en clase de cocina yo te voy a enseñar cómo cocinar o tener alimentos calóricamente más altos, más nutritivos, con menos grasas saturadas, o cómo cocinar mejor con menos ingresos. Ese tipo de instituciones como Cedesol eran pioneras en este país, ¿no? Oportunidades en su momento, política o programa público que buscaba hacerlo. Claro, la política pública es un campo aparte y muy criticable para algunos, pero ahí podríamos encontrar esos ejemplos. Dictaminan mi vida democrática y dictaminan la forma o establecen una rutina en que yo voy a poder sacar a mi sociedad de una pobreza extrema, a una pobreza normal, entrecomillándolo, a una clase media y así sucesivamente. Entonces, las instituciones más importantes a mi juicio son aquellas que tratan de modificar las acciones negativas de la sociedad, en este caso combate a la pobreza, salud, institucionalizar cómo nos atienden. Ahorita lamentablemente creo que lo tenemos institucionalizado para mal. Yo hablo desde mi perspectiva, en donde a lo mejor, no sé, si un día hace años me tocaba ir al ISSSTE, yo tenía que levantarme muy temprano con condiciones médicas complicadas, y tenía que estar a las 5 de la mañana en ventanilla para que me dieran una ficha, suponiendo que le alcanzara. Y es muy rutinario, muy fácil ver que este comportamiento rutinario también afecta en negativo, porque todos sabemos que ir al servicio médico en lo privado es costoso, e ir al servicio público pues es la vía que tenemos muchos, pero es una vía institucionalizada en un ámbito negativo. No sé si me van a entender, no sé si me va a tocar un médico, y si ya tuve la fortuna de pasar, yo no sé si va a haber medicamento. Sí. Es muy difícil eso de institucionalizar Institucionalizar comportamientos. Sí, institucionalizar comportamientos, sí.
Bueno, yo había escuchado que en México contamos con una serie de instituciones públicas fundamentales en la política y en el gobierno. Por ejemplo, la presidencia, que está, que tiene el cargo del presidente de la República, que es el encargado de dirigir y tomar decisiones políticas administrativas. Y pues también contamos con otras instituciones como el Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, la CNDH y las Secretarías de los Estados y el INE. Debido al anterior, ¿cuál cree usted que sea la importancia de las instituciones en una sociedad democrática? Bueno, para empezar, la figura del presidente se convierte en una institución cuando la legitimamos, no nada más, perdón, desde el ámbito de lo legal, porque claro, ¿no? Hay que seguir un proceso a través institucionalizado, pero debemos de legitimarlo, que es lo que estaría complementando su poder, ¿no? El presidente actual, más allá de lo bien o lo mal que lo esté haciendo, porque es criticable al final, es un presidente muy legitimado por la población, no necesariamente por las mejores cosas, pero la gente lo siente muy cercano, entonces no le va a dar un golpe de estado, no le va a causar conflictos. Esto evidentemente no quiere decir que no haya problemas en cada una de nuestras entidades federativas, en nuestros municipios, y claro que sigue habiendo manifestaciones, pero vamos, al legitimar su poder, garantizas un poco más de paz social, sin unificar los problemas, pero la gente no va a salir, te va a cerrar Reforma, o no se va a ir a manifestar no sé, a alguna secretaría de algún estado, o dentro de sus entidades, pues no va a ir a donde está el gobernador, y así sucesivamente. Entonces, en el caso de la figura presidencial, pues bueno, hay que complementarlo con la legitimidad. En el caso de figuras o instituciones de vida democrática, pues sería importante identificar que nuevamente nos marcan la ruta de cuándo podemos votar, sobre quiénes personajes podemos votar, porque ellos también tienen un registro, y sobre eso que es avalado, pues podemos sufragar. Y en el caso de secretarías de Estado, para mí las que tienen el rubro de lo social, sin demeritar, por ejemplo, economía, que tiene un entorno sistémico, pero bueno, yo me quedaría con antes Sedesol, ahora bienestar. No me gusta llamarla bienestar porque la búsqueda del bienestar puede ser muy ambiguo, y el desarrollo social sí tiene una terminología mucho más cimentada. Entonces, esos serían los tres pilares principales: un presidente que sea no nada más legal, sino que sea legítimo, un modelo democrático, porque al final democracia en este país, que nos permita saber cómo elegir a nuestros candidatos, cuáles son las vías, y que sea el ciudadano sobre todo quien siga llevando estos procesos previa capacitación. Y después, reitero, Sedesol, ahora bienestar, que se encargaría de modificar las condiciones de vulnerabilidad de las personas. Muchas gracias, doctora. Y pues sí, usted, como lo comenta usted, es muy importante capacitar a nuestros servidores públicos, porque hay como mucha discrepancia entre las poblaciones, los ciudadanos que van y buscan algún apoyo en alguna secretaría o en alguna institución competente para lo que necesitan, y no se entiende él con el servidor público, ¿no? Entonces sería como muy cierto eso de capacitar, y que en este caso, bueno, ahora nuestro presidente sí es muy legítimo ante la sociedad y ante muchas personas, pues haga uso de buena manera de lo que se le está brindando como población a él. Ahí, perdón la interrupción, me gustaría puntualizar algo. Sí, claro. Parte del sistema burocrático beberiano nos lleva al deber ser. Ciertamente no operamos sobre el deber ser, pero hay que entender que la profesionalización tiene que ser parte inherente de la administración pública mexicana. No demos por sentado que quien llega tiene la capacidad de hacerlo. Hay que ponerle candados, por decirlo así, filtros, para saber, ok, ya llegaste a lo mejor desde una perspectiva democrática, o formas parte de la administración pública de los diversos órdenes de gobierno, pero asegurarnos que lo tenemos que capacitar, que tenemos que ponerle filtros de control, de confianza, no dar por sentado que quien llegue tiene la capacidad, porque puede llegar realmente por conocimiento académico o por alguna vía, por compadrazgos, digámoslo Las así. las palancas que hay, ¿no? Entonces, ok, ya llegaste por la ruta que haya sido, profesionalízate, asegúrate tú de también capacitarlo, y no des por sentado quien que se ostenta como burócrata sabe que es un burócrata de verdad, o en la vida real. Entonces, profesionalizar y capacitar, y por qué no, hasta depurar cuando sea posible. Sí, que sería como lo más conveniente, ¿no? Quitar a las personas que de plano no dan el ancho en su trabajo y buscar a alguien que sí esté capacitado, y si no, pues brindarle la capacitación y que se esfuerce al recibirla. Que no es lo de ir y ya, pero no hacerlo bien, ¿no? Sino que también que pongan de su parte. ¿Podría usted proporcionarnos ejemplos históricos de instituciones que hayan marcado la diferencia en México? Ok, alguna institución histórica, la SEP.
sin duda alguna, el hecho de cómo transforma el país, aunque no nos gusta hablar a veces de la influencia del catolicismo, sobre todo cuando secularizamos la educación, separando iglesia, estado y demás, incluso nuestro municipio, donde se cimenta la universidad, Fray Pedro de Gante es pionero con la enseñanza de lectura, escritura, sobre lo que en su momento era la comunidad indígena, y de ahí hacia adelante, ¿no? Pasando por Vasconcelos, que me parece el pionero de estos procesos en el país. Para mí la SEP es la institución fundamental, porque justamente la educación es la que nos permite cambiar aquello que no nos gusta y descubrir realmente que hay modos distintos de vida. Digamos que la educación es la única forma de ampliar el pensamiento. Para mí esa sería la institución más importante. Otra que me parece fundamental, pero que no lo ha hecho bien en sus diferentes nombres y momentos históricos, son aquellas que buscan el apoyo hacia el campo, porque no lo han consolidado. Y ciertamente hablar de campesinado en nuestro país, en la mayoría de los casos, y tristemente estamos hablando de un sector olvidado, y en buena parte prácticamente ser un campesino es ser pobre en este país. Y no debería de ser así, finalmente es la riqueza de la nación. Y pues, ¿por qué no? Si Lázaro Cárdenas, figura muy emblemática, aunque criticable en nuestro país, hizo reparto agrario, que ya tengo un pedazo de tierra, entonces ayúdame a entender cómo sembrarlo, ayúdame a comercializarlo, permíteme darte a ti en el mismo país pues productos en donde pues bueno, yo mismo que soy del campo mexicano te puedo acercar, y tú a la vez pues bueno, me estás garantizando también a mí un sistema que si no perfecto, porque la vida es imperfecta, pero, o bueno, complicada, pero ¿por qué no darle la mayor estabilidad que pueda a este rubro? Entonces, para mí, SEP, con sus nombres a lo largo de la historia, y las instituciones que apoyan al campo son las fundamentales. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Usted, bueno, ¿cuál es su opinión acerca de ahora que hubo todo una discrepancia con los nuevos libros de la SEP que dio el gobierno? ¿Usted cree que fue correcto como la sociedad tomó el hecho de que se les informara? Reaccionó el hecho de que se filtraran los contenidos de esos libros. Pues mira, todo depende del cristal con que se mire, pero es cierto que la educación debe mantenerse desde un pensamiento laico y entendiendo la laicidad, en donde ningún, estructura de pensamiento tiene que ser superior a otra. Estamos muy acostumbrados a que el pensamiento laico es separación, pensamiento religioso, pensamiento dentro del marco del positivismo. Pero si ahora estamos oscilando en lo que teórica o supuestamente puede ser una formación más hacia la social democracia o hacia el socialismo y de repente el comunismo, el problema no es que transformes los contenidos, sino que el contenido sea 100% real, que te permita a ti como alumno, como docente, como gente que compartimos el ámbito educativo, entender que sí es real el conocimiento que me están dando. Y así esto de la secularización, porque no debe de ser prioritario educar a la sociedad desde mi perspectiva en un pensamiento socialista o comunista. Es igualmente importante saber sí qué es el socialismo, qué es el comunismo, pero igualmente importante saber qué es el capitalismo, qué es el consumismo, qué es el neoliberalismo. O sea, dejar de entrada de tratar a los términos bien o mal, porque el término está desprovisto de valor moral de entrada. Todo dependería de cómo lo implementas en tu país. Un gobierno centralista puede ser tan bueno como mi rey filósofo, aludiendo a algo que no tenemos actualmente, pero como mi funcionario ilustrado lo puede hacer. Y un gobierno demócrata puede ser tan malo como las capacidades que le faltan a él o la presidenta en su turno, en su determinado momento o contexto, puede hacer. Entonces, el problema con los libros de texto gratuito es que cualquier cambio se siente como una laceración a la infancia. Ni siquiera tenemos todavía la visión completa de lo que va a venir en ese material, ¿no? Entonces, antes de cambiar los saberes, deberíamos de identificar cuáles son los cambios. A lo mejor van a ser 2 o 3 cambios que muy probablemente eran necesarios, pero también hay que ver ahora lo demás que se ha modificado. Simplemente hay que evitar un sistema de adoctrinamiento y promocionar o seguir impulsando el pensamiento crítico. Incluso también desmitificar el pensamiento científico. Es muy importante, claro, sí, pero no es lo único. Lo cuantitativo no es lo único que vale, y no se ha ahondado más sobre el tema. Si nuestra formación va a seguir siendo dentro del positivismo o si vamos a poder dar paso a un pensamiento más holístico, más hermenéutico.
Entonces, lo que llama la atención es lo que nos jala, pero eso nos hace nulificar y analizar el resto del contenido. Hacer cambios en este momento, derivado del tipo de gobierno que tenemos, sí me parece poco justificado porque se destaca una parte y se está nulificando lo demás. A mí me gustaría esperar, no que se publiquen, sino que nos envíen un borrador, o bueno, que surja un primer borrador en donde podamos ver claramente cómo estaba, cómo está y cuál es la justificación. Si no hay justificación y se hizo por contentillo, pues claro, se critica la visión de alguien, pero si hay razón de cambiarlo, pues ¿por qué no? Desmitificar, reitero, así como me van a hablar de socialismo, ayúdame a entender el neoliberalismo. No lo castigues, enséñame a entender su origen, sus efectos, positividades y negatividades. No todo en el socialismo es miel, dulzura y bondad, no todo en el neoliberalismo es explotación masiva de la población. Como todo hay sus claroscuros. Sí, sería como brindarles a los estudiantes esa diferencia, no darles el panorama amplio de los diferentes conceptos y las formas de gobierno y economía que tiene cada país, cada continente, y pues como se dice, sus claroscuros y no satanizar un concepto del otro, ¿no? Bueno, durante nuestra investigación también encontramos instituciones como Banjico, que es el Banco Central de México, que es, bueno, como sabemos, es el responsable de emitir la moneda y controlar la política monetaria, el INE, que como usted nos mencionó anteriormente, que es el encargado de las elecciones federales y locales en México y supervisar los procesos electorales. El Congreso de la Unión, que es el órgano legislativo de México, que está dividido en sus dos cámaras, diputados, senadores. El Poder Judicial de la Federación, que es el encargado de la justicia en nuestro país. Y la Comisión Federal de Competencia Económica, que es la encargada de promover y garantizar la competencia en los mercados mexicanos, prevenir prácticas monopólicas y fomentar la eficiencia económica. Ya paso al punto 2. Bueno, pasando a nuestro siguiente segmento, que es el proceso de toma de decisiones, ¿cómo explicaría usted el proceso de toma de decisiones políticas en México? Ok, es que el proceso de decisiones políticas está muy centralizado. Nuevamente, producto de nuestra democracia, le dejamos mucho poder al presidente y es muy fácil desde la no ser el portavoz del poder, es muy fácil criticar, pero tomar decisiones es mucho más complicado. En nuestro país, quien toma las decisiones, por supuesto, es el presidente como primer mandatario, que no es el primero en mandar, sino obedeciendo el mandato popular y después haciendo modificaciones de leyes, que sería, o generación, el papel de la Cámara, ¿no? Y bueno, la impartición de justicia, que tienen que ser objetivas, sin tendencias hacia alguien. Entonces, esta toma de decisiones deriva de la vida democrática y tendría que ser con la participación de la sociedad, pero en un país en donde hay baja participación, pues entonces habría que también no hacer un término a nuestro gusto, porque estaríamos cayendo en un error y el propio Sartori lo señalaría, ¿no? Pero también evitar términos parroquiales o no alargar conceptos. El alargamiento de conceptos es la democracia termina siendo todo y no termina siendo nada. Entonces, tener puntualización sobre quién es la persona que ocupa el poder, cuáles son los procedimientos y cómo puedo modificarlos. En el caso de la figura presidencial, habría entonces que limitarle el poder, porque así lo dice también la Constitución, pero bueno, también entendiendo que tiene un papel crucial siempre y cuando sea la expresión de nuestras necesidades y no de lo que él quiera o se le ocurra. Finalmente tiene que obedecer mandato popular. Muchas gracias, doctora. Y bueno, es importante saber que nuestro proceso de toma de decisiones en México es como un poco complejo debido a la baja participación ciudadana, debido a que el mandatario muchas veces tiene más poder del que debería y que los dos poderes no hacen algo como para limitarle un poquito el poder al mandatario. Bueno, también es importante destacar el proceso de toma de decisiones políticas que enfrenta desafíos como la corrupción, la polarización política y la falta de transparencia, pero pues sigue siendo fundamental para la gobernanza democrática y el funcionamiento del país. Sí, ¿concuerda usted con eso, doctora? Es que yo creo que la transparencia hay que complementarla. Lo que comentas son puntos relevantes, sí, pero ahí hay un vacío. Transparencia y rendición de cuentas son elementos que tienen que ir de la mano.
Porque si tú me pides una explicación sobre el gasto público, yo te puedo presentar mis ingresos, mis egresos, mis compras. ¿Estoy siendo transparente? Sí, pero no te estoy rindiendo cuentas. Eso que me diste 100 millones de pesos. ¿Qué compré con eso? Yo te presento mis cifras. Pero ahora, ¿cuáles son los efectos que conseguí? Entonces, ser transparente es el primer paso, es importante. Pero ahora hay que complementarlo con la rendición de cuentas. Y nuevamente, si nos vamos a la vida democrática, asegurándome que mi población tenga educación suficiente como para emitir un juicio, porque aunque a veces no gusta mucho el comentario, es muy difícil darle, digamos que, un papel tan grande como lo tiene la sociedad cuando no sabe, cuando no conoce, cuando no se le ha dado la suficiente información, porque estaría decidiendo sobre información muy superficial. O sea, hay que asegurarnos que para que la gente participe y decida y lo haga bien, tiene que tener la información y solamente obtenemos información siendo transparentes y rindiendo cuentas. Muchas gracias, doctora. Ahora bien, ¿usted cómo cree que las instituciones participen en cada etapa de la toma de decisiones políticas en México? Decisiones políticas, otra vez, es un modelo democrático que surge del Estado también federal. ¿Cómo podemos modificar aquello que no nos gusta? Si lo queremos hacer vía democracia, pues cada que haya elecciones, pues a lo mejor dar el voto de confianza, investigar sobre cuál es la propuesta para mi municipio, para mi estado, para la federación, de cómo poder hacerlo. ¿Cómo implica esto? Pues que las instituciones nos generen un sistema. Yo si quiero modificar una ley, hay una serie de pasos sin que esto se crea que es una receta de cocina, pero hay una serie de pasos que debo de seguir para decir, esta ley necesita impulsarse, o esta ley no está funcionando, o oye, diputado o senador, necesito que propongas esto ante el Congreso de la Unión o hacia el ramo que te pertenece, pero vamos, o sea, es una serie de actividades estables que me dicen a mí cómo debo de hacer las cosas, porque pedir es fácil, pero hay que saber a quién pedir y si a la persona que le estamos pidiendo está dentro de sus capacidades. Es como si yo a un primo que solamente es primo y no tiene cargo público, yo le pido que pavimente mi calle, y no es así. Yo me tengo que acercar al funcionario que tiene la capacidad, que tiene la función y que está dentro de su gama de poder hacer obra pública. Si no, pues yo puedo pedir y pedir no empobrece, ¿no? Pero hay que saber hacia quién, y este proceso de comportamiento rutinario e institucionalizado me dirá cuál es la ruta de a quién, cómo, dónde e incluso hasta los tiempos en que me pueden resolver. Esto puede ser tedioso, ciertamente lo puede ser, pero así aseguramos de cierta manera en que los resultados sean los que estamos esperando, porque si no le pedimos a alguien que pues, nos va a dejar en términos actuales, digámoslo, en visto, y jamás vamos a obtener el resultado que estemos buscando. Entonces, cada institución en cada rubro me tiene que decir, porque eso hace una buena institución, si algo no me gusta, cómo lo puedo modificar, cuál es la ruta, cuáles son los tiempos y cuáles son los posibles alcances que puede tener mi propuesta, porque todo tiene que ser analizado. Sí, sería como darle a la población enseñarle que si tiene un problema puede ir a tal institución y esa institución se va a encargar de apoyarlo y darle seguimiento a su problema, ¿no? Exactamente, porque si no tenemos muchos tiempos muertos y la desesperación, y es lógica del ciudadano que tiene un problema. Si yo estoy viendo que en mi comunidad hay mucha inseguridad en las noches, que no hay alumbrado público, posiblemente me puedo acercar a mi COPASI, por ejemplo, o a mi presidenta municipal, pero entre que sí resuelve y entre que no, y en que ni siquiera puede ser alguna de sus funciones, pues ¿por qué no tener la ruta de a quién me debo acercar? Si yo no tengo en mi casa, no me voy a acercar a el secretario particular del presidente, que puede tener poder, ciertamente, pero si hay un organismo descentralizado de agua en mi municipio, pues me tengo que acercar, que si no lo hay, a lo mejor, no sé, el comisario de Gidal es el que se está haciendo cargo de esto. O sea, simplemente identificar quién sí nos puede resolver para evitar justamente esos tiempos muertos, porque si no nuestros problemas siguen. Muchas gracias, doctora. ¿Sabías que las primeras formas de instituciones se encuentran en las sociedades tribales y agrarias, donde se establecían sistemas de liderazgo, rituales y normas comunitarias, con la transición a sociedades más complejas, como las civilizaciones antiguas? En Mesopotamia, Egipto, China e India, surgieron instituciones gubernamentales, religiosas y económicas. Por ejemplo, los códigos legales de Hammurabi en Babilonia, el Mad de egipcio, son ejemplos tempranos de instituciones legales y éticas.
¿Sabías que el Instituto de la Mujer es una institución gubernamental o entidad organizativa que tiene como objetivo principal promover la igualdad de género, defender los derechos de las mujeres y abordar las cuestiones relacionadas con la discriminación de género y la violencia de género? Y bueno, después de las pequeñas secciones informativas, vamos a continuar con usted. Y una vez hablando de las instituciones que participan en cada etapa de las decisiones políticas en nuestro país, ¿podría usted explicarnos cómo se crea y aprueba una ley en el Estado de México? Ok, lo primero sería tener una sociedad informada, que sepa realmente cuál es su necesidad, porque ese es otro punto importante. Si no sabemos cuál es nuestra necesidad, pues ciertamente no sabemos sobre quién pedir o cuál va a ser la ruta de acción. Entonces, localizar, por supuesto, a quien sea nuestro representante que hemos elegido por voto popular ante el Congreso, obviamente. Seguir esta propuesta de ley y asegurarnos que todo el camino de recorrido, que por supuesto lo tienen que hacer en la Cámara local, pues realmente atienda a nuestra necesidad. Si yo estoy, no sé, perteneciendo a un grupo vulnerable como, no sé, temas de género, pues por supuesto tengo que hacer una solicitud que sea formal y que además me permita el cumplimiento, no que me dé una solución paliativa, sino que realmente implica el sistema judicial, penitenciario, impartición de poder en el Estado. Y no nada más a nivel de Estado de México, ¿no? Sino desmitificar cómo nos atiende, que no nos den una perspectiva superficial, pues apuntalando hacia la paliatividad, sino que realmente sea una transformación amplia. Entonces, primer paso, pues, detecta el problema, obviamente hay que justificarlo, acercarnos en este caso a nuestro representante y que por supuesto esta moción de ley parta de una justificación real. Obviamente yo como ciudadano pues tengo que acercarme y empezar a hacer una justificación, porque si no es mi problema, entonces mi problema no me va a generar una ley, tiene que ser un problema comunal que realmente lleve a la introducción incluso de un bis o de un apartado, una fracción en un artículo existente o todo un artículo nuevo, ¿no? No sé, Ley Olimpia, que al final generó un cambio y que ya está dentro del sistema judicial, penitenciario, de impartición de justicia y que deviene de algo más grande como el tratamiento digamos que con perspectiva de género. Sí, a las víctimas que han sufrido algún tipo de, pues, ciberbullying o acoso cibernético, ¿verdad? Uh-huh. Igual como la ley de 3 de no acosadores en las instituciones, del cómo es que ha habido un impacto ahora que ya ¿cómo se aceptó en el Congreso. Que finalmente sigue siendo un filtro también de confianza, ¿no? Porque se le pide a veces al funcionario que sea honorable, pero ¿cómo valido la honorabilidad de alguien? ¿Cómo puedo poner al frente de una institución encargada de temas de género a alguien que muy probablemente no paga pensión? Y no es meterse en su vida cotidiana o en su vida personal, es entender que necesita cubrir algo porque es parte de su responsabilidad y como funcionario también tendrá que cumplir muchas más responsabilidades. No es meterse en la vida personal de alguien, en la vida privada, sino entender que como funcionario pues también necesitas cumplir con lo que legalmente te corresponde, que es dar un aporte de pensión alimenticia, no cuando quieras, sino entender que es permanente, que no le estás haciendo un favor a nadie cumpliendo con tu obligación, porque es eso, una obligación. Sino que haya concordancia, si ejerce ese tipo de cargo, pues también si tiene hijos y no les da pensión, pues ahí sería como, no hay congruencia con lo que está haciendo y con lo que dice que está trabajando con lo que hace, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también es importante destacar que este proceso puede variar en algunos detalles, dependiendo del tipo de la ley y la legislación específica en cuestión, ¿es así? Sí, finalmente cada entidad federativa, aunque hay un marco regulatorio nacional, tendrá pequeñas perspectivas, pequeñas modificaciones, justamente porque se adapta al contexto y recordemos que el contexto pues es básicamente lo que le da cimentación a cada una de nuestras entidades federativas, es decir, lo económico, lo político, lo social y lo cultural. Claro que hay un marco de regulación, no es mi ley, sino es la ley que allende las fronteras, pues se habrá de aplicar, pero sí hay modificaciones pequeñas que nos permiten justamente respetar hasta idiosincrasias, ¿no? No es lo mismo hacer una propuesta de ley en algún estado norteño o en, no sé, en Oaxaca, en donde hay muchas comunidades indígenas que tienen que ser respetadas y la ley no tiene que transgredir. Muchas gracias, doctora. Pasando a nuestro siguiente segmento, que lleva como tema los partidos políticos y su influencia
En su experiencia laboral, la definición, bueno, definiendo primero esta parte, que es importante destacar que los partidos políticos tienen una gran influencia en las instituciones, retomando la definición de Giovanni Sartori, y que dice que los partidos políticos son cualquier grupo político identificado que se presenta a las elecciones y se puede colocar mediante elecciones a sus candidatos a cargos públicos. En su experiencia laboral, ¿la definición antes proporcionada concuerda con lo que usted conoce o sabe? Sí es concordante, pero también es cierto que son una expresión y contenedores del mismo poder. Y justamente como hay que evitar que el partido político enerve su poderío, para nuestro caso incluso hay, digamos que el ciudadano puede proponerse, obviamente cumpliendo ciertos requisitos, pero que no se entienda al partido político como la única vía de ascender al poder. Quizás sea mucho más complicado ir en el entorno personal, digámoslo así, como ciudadano independiente, pero ciertamente se puede. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado en el control que le podemos dar y tener a los partidos políticos, porque nuevamente, si les damos carta abierta, estamos dando por sentado que quien esté como dirigente político tiene las capacidades. Y sí, puede ser muy ilustrado y puede ser un buen dirigente y titular de un partido, pero también puede ser alguien que persigue metas personales o de ciertas élites. Y no, cuando alguien va a llegar al poder, gobierna para todos, hayas o no hayas votado por mí. Muchas gracias, doctora. Y siguiendo con la serie de actores y factores que influyen en las instituciones, es importante saber que la influencia de los partidos políticos, ya que es pieza importante en la democracia del Estado mexicano. ¿Cuál cree usted que son las funciones claves que desempeñan los partidos políticos en un sistema democrático? Es que para nosotros la única forma hasta hace no muchos años de ascender al poder era pertenecer a un partido político, lo que también limitaba un poco, porque yo puedo pertenecer a X partido político y me puede gustar el 80% de su vida institucionalizada, de sus organizaciones, de la forma en que expresa el poder, pero hay un 20% que no. Entonces, básicamente era o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Hablando del viejo PRI del siglo pasado, pues bueno, sabíamos que era la vía para llegar a la presidencia de la República y que se llevaban carro completo en las elecciones, diputaciones, presidencias municipales, muchos estados de la República como gobernantes, etcétera, ¿no? Entonces, hay que entender que sí, el partido político es la vía, que es el puente y que necesita límites. Entonces, en este ponle límites, pues bueno, la figura de ciudadano que se puede proponer es fundamental, pero para bien o para mal, el partido político sigue siendo, digamos que el lado mucho más seguro de cómo yo me puedo candidatear, si es que fuera de mi interés ser un candidato, pero otra vez es más una cuestión de intercambio de intereses comunales y no necesariamente de tener a alguien que quiera tener un cargo público que nos asegure que está preparado, porque votamos, generamos popularidades, pero no nos cercioramos de que haya pasado por un proceso de capacitación que rara vez lo hizo o que tenga amplia vida pública gubernamental. Probablemente alguien llegue a ser presidente de la República saliendo del sector privado. Recordemos los inicios de este siglo, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces se puede decir que los partidos políticos son una parte integral de los sistemas democráticos y ya que, bueno, una de sus funciones es representar los intereses de la ciudadanía y facilitan la elección de líderes y contribuyendo hacia la estabilidad política de un país. Pasando a una inquietud, muy bien, pasando a una inquietud, podría responder a la incógnita de cómo los partidos influyen en la formación de políticas y toma de decisiones. Sí, por ejemplo, ¿no? En un partido que tiene una visión muy de izquierda, que es de socialdemocracia, pues ciertamente va a haber mucha más cercanía con la población. Van a estar de manera constante estableciendo canales de comunicación, o por lo menos deberían de establecer canales de comunicación, porque entonces yo me voy a asegurar que mis propuestas, que mis políticas públicas, que mi agenda gubernamental atienda necesidades de la ciudadanía que la gente me ha expresado. Pero en un partido a lo mejor que es más de derecha, su primer fuente para generar acciones no siempre va a ser el ciudadano, muy probablemente van a ser los empresarios. Y no es que sea malo, claro que necesitamos al mercado, pero los extremos siempre son complicados. Si yo me voy por un partido de derecha, muy probablemente será más conservador, será mucho más cercano al sector privado, de mercado, mercantil, y los que están del lado de la socialdemocracia, pues bueno, buscarán
a la ciudadanía tal cual. Pareciera que el segundo es mucho mejor que el primero, es decir, que si me acerco a la población garantizo buenos resultados y no necesariamente es así, porque volvemos a lo mismo. Si yo detecto que la gente no está preparada y no tiene pensamiento objetivo, le estoy dando mucho poder a quien no necesariamente sabe qué hacer con ese poder. Otra vez, no toda la gente, no porque una decisión sea popular, que toda la gente lo crea, la hace una buena decisión. No porque me acerque al sector privado de entrada, ya estaría haciéndolo mal. Nuevamente, sobre todo ustedes o nosotros que estamos en este filtro de la buena, la mala política, etcétera, pues nos deberíamos de convertir o ser ese analista que puede dar escenarios distintos de, oye, mira, ya estás en el federalismo, ya eres demócrata, pero tu sociedad no está informada. Antes de preguntarle si se va sobre A o sobre B, infórmala y dale ahora sí la preparación para que pueda decirme, mira, no voy ni por A ni por B, yo te propongo esta C y analicemos viabilidades, pero si no estás preparado con tu población, pues quedas también un poco en la orfandad de votar por lo más popular, que no necesariamente es lo mejor. Muchas gracias, doctora. Muy bien, ahora vamos a dar paso a nuestra última sección llamada La ciudadanía y su participación en las decisiones políticas. ¿Usted cuál cree que es el papel de la ciudadanía en la democracia? Bueno, es que es básica, no hay democracia sin ciudadanía. Es obligatorio que tengamos participación ciudadana. Es obligatorio que desde la cívica, la polis, las ciudades, como les queramos llamar a lo largo de la historia, pero que participen activamente, porque ahí vivimos, porque ahí nos desarrollamos. No puedo decir, como no vivo aquí, entonces no me interesa. En el entorno sistémico todos estamos interconectados y me debe de importar el resto de la población. El problema es que, ya hablando de nuestro caso, es como regresar a esta esfera de nieve en donde el ciudadano no tiene información, nada más es bombardeado muy posiblemente por medios masivos, pero no tiene información certera, no tiene información que le permita desarrollar un pensamiento crítico. Entonces, ese ciudadano que puede ser justamente el eje central del pensamiento crítico se termina convirtiendo entonces en una moneda de cambio, en donde yo te digo, oye ciudadano, tú vota por mí porque no te voy a quitar tal política de combate a la pobreza, o no te voy a quitar la beca de tu hijo, o no te voy a quitar el aporte al adulto mayor. Entonces votamos por no perder ciertas aportaciones que claro, las tenemos porque las necesitamos, pero nuevamente estoy hablando de un ciudadano que vota por no perder un apoyo y no por un mejor proyecto de nación. Entonces, yo sé que es difícil perder los apoyos, pero nuevamente el apoyo no tiene que ser rehén de una administración. Si realmente es una buena política, es una buena acción, va a soportar el cambio de administraciones, de políticos, de perspectivas, de partidos. Pero si no lo es, entonces pues convierto a mi sociedad en un rehén y a mi política en un mecanismo de contención momentáneo, pero que no solucionaría nada de raíz. Y seguimos atendiendo en la superficialidad y el problema sigue evolucionando. Sí, muchas gracias, doctora. Entonces, bueno, como usted bien lo menciona, la ciudadanía mexicana tiene un papel activo y crucial en el funcionamiento de la democracia en México. Su participación, compromiso cívico y respeto por los principios democráticos son esenciales para mantener y fortalecer el sistema democrático del país. Sin embargo, también como usted menciona, muchas veces al momento de ejercer su derecho al voto, por ejemplo, votan por quien les vaya a mantener su apoyo o su ayuda, en vez de votar por alguien que sí sabe, que sí tiene las bases para ejercer un buen mandato, ¿no? Ok, ahora bien, para usted, ¿cómo es que las instituciones fomentan la participación ciudadana en México? Desde que te educan en la escuela. Si a mí me han enseñado que la democracia es la vía en que yo puedo cambiar a mi país, pues entonces también me enseñarán que yo necesito ser un ciudadana informada, que a partir de los 18 puedo sufragar, sí, pero nuevamente la institución me tiene que educar. En este caso, CEP, ¿no? Por supuesto, la educación en casa es esencial. En la escuela vas a aprender conocimientos y saberes académicos. En casa te enseñan conocimientos que también vas a utilizar toda tu vida entera. Lo ideal sería tener complementariedad. La familia es una institución, la educación, el proceso del sistema educativo es otra institución. Entonces tienes que formarme de manera rutinaria, enseñarme que la democracia es un sistema de vida, que no nada más es ir a sufragar, que hay por supuesto un sistema
que me ayudaría eventualmente a tener una vida mejor si es lo que estoy buscando. Pero entonces la educación como base y después ya aumentando en nuestras edades, ya siendo ya ciudadanos, pues tener una institución que gestione la vida democrática, que permita ir a mí como ciudadano a sufragar y que también me dé seguridad de que mi sufragio está seguro, fue protegido, es real y que va a dar como resultante la elección de la perspectiva que yo quisiera, por A, por B o por C, pero que realmente mi sufragio sea el reflejo de lo que yo quiero como sociedad y ahora evidentemente que mi funcionario tenga las capacidades y pueda establecer un buen proyecto de nación. Muchas gracias, doctora. Bueno, también durante nuestra investigación descubrimos que las instituciones en México han adoptado diversas estrategias y mecanismos para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la vida política del país. Por ejemplo, las elecciones democráticas, los partidos políticos, las instituciones electorales. Y bueno, retomando esto, ¿por qué sería importante hablar de la pérdida de autonomía en este instituto del gobierno actual? Porque si no, volvemos a la centralización del poder. Entonces tenemos ejemplos. Santana centralizaba el poder, pero él iba de la vida liberal a la vida más cerrada, al conservadurismo, etcétera, ¿no? Si yo blindo mi institución con autonomía, entonces también aseguro que esa autonomía, que no va a contravenir leyes, por supuesto, pues me haga sentir seguro sobre lo que estoy decidiendo, porque de lo contrario, tendría problemas de comportamiento. Entonces, pues no voy a poder dar un resultado oportuno, porque entonces una institución que no me va a generar ningún tipo de estabilidad y por lo tanto, pues bueno, empezaríamos un efecto dominó en un sentido negativo. Muchas gracias por proporcionarnos ese argumento, doctora. Y pues también no hay que olvidar que es una parte importante como ciudadanos conocer esta información. Por compartir su conocimiento con nosotros, doctora, fue un placer para nosotros estar con usted y por regalarnos un poco de su tiempo y pues hemos llegado al final de nuestro podcast. Le agradecemos mucho su atención. Les agradezco a ustedes la invitación. Muchas gracias. En este episodio hemos explorado la influencia crucial de las instituciones en nuestras decisiones políticas y en la configuración de nuestras sociedades. Desde el gobierno hasta el sistema judicial y los partidos políticos, estas instituciones juegan un papel vital en la formación de políticas que afectan nuestras vidas. Sin embargo, también es esencial que las instituciones sean transparentes y rindan cuentas para garantizar una toma de decisiones justa y equitativa. La participación de la ciudadanía es clave para mantener el equilibrio en nuestra formación en la democracia. A medida que continuamos discutiendo estos temas fundamentales, nos animamos a reflexionar sobre la importancia de las instituciones en su vida diaria y cómo pueden contribuir al proceso político. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento. Gracias por sintonizar Política en Contexto. Si te ha gustado en este episodio, no olvides suscribirte y dejar tu opinión. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los próximos temas que exploraremos. Hasta la próxima y recuerda que tu voz importa en el proceso político.